Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues estamos aquí en un podcast de momento y como ustedes saben, este espacio es para conocer a hombres de nuestro estado que tienen de alguna manera alguna trayectoria importante y en este caso pues nos vamos a enfocar a los abogados y me da mucho gusto recibir a Mario Alberto Sánchez Vázquez. ¿Cómo está, abogado? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, por la oportunidad que me da para expresar Ok. algunas cuestiones. Pues como ustedes saben, para mí es importante siempre señalar o mencionar cuál es esta preparación que tiene en este caso Mario Alberto Sánchez Vázquez. Y si me permiten, pues voy a leer un poquito de lo que él me mandó, que me parece bastante interesante. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, institución en la que también cursó la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en el Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas. Es egresado con mención honorífica de la especialidad en Secretaría de Juzgado de Distrito y Tribunal de Circuito del Instituto de la Judicatura Federal y concluyó el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. Desde 2008 ha desarrollado una sólida carrera en el Poder Judicial de la Federación, desempeñándose como secretario en diversos juzgados y tribunales colegiados del país. Actualmente ocupa el cargo de secretario del primer tribunal colegiado en materia civil del Sexto Circuito. Su experiencia profesional abarca la elaboración de proyectos de sentencia en materias civil, familiar, mercantil, administrativa, fiscal, laboral, agraria y de derechos humanos, así como la atención directa a personas que acuden a los órganos jurisdiccionales federales. En el ámbito académico ha sido docente en la extensión Tlaxcala del Instituto de la Judicatura Federal, actualmente Escuela Federal de Formación Judicial, impartiendo asignaturas como jurisprudencia, juicio de amparo, derechos humanos, derecho administrativo y técnica de redacción judicial. En 2010 colaboró en el Diccionario Histórico Judicial de México, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, ha complementado su formación con diversos cursos, destacando su participación en actividades relacionadas con inteligencia artificial, justicia digital y nuevos modelos procesales, incluyendo capacitaciones impartidas por la UNESCO y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Su trayectoria combina una profunda experiencia jurisdiccional con un firme compromiso con la enseñanza jurídica y la actualización constante en temas contemporáneos del derecho. Pues vaya que tiene una carrera bastante amplia en el tema judicial. Y bueno, también quiero comentar que actualmente es candidato a magistrado de circuito en el estado de Tlaxcala. Pero lo que a mí me gustaría preguntarle antes de meternos a todo este tema y a toda esta actividad que está desarrollando pues en los últimos 2 meses. Sí, son 2 meses lo Así es. están por terminar. ¿Cómo empieza su historia en decidir estudiar Derecho? Fue un poquito contingente por algunas cuestiones familiares que tuvieron. Mi familia normalmente se ha dedicado al comercio, fui uno de los primeros abogados de la familia, Okay. de los profesionistas más bien. Entonces, tenía alguna cuestión jurídica, tuvo necesidad de acudir a los tribunales y pues lo que digo es que vi cómo se conducían los abogados. Entonces, eso me hizo querer, me llamó la atención. No nací con la intención siempre de ser abogado. Fue eso lo que detonó alguna cuestión. Yo creo que hay sentimientos que nos surgen a todos los que han tenido necesidad de acudir a unos tribunales. Yo siempre digo, quien no ha tenido necesidad de acudir a un juzgado o a un tribunal no sabe la necesidad que hace falta a veces de justicia y de personas éticas como operadores, como abogados. Entonces ahí me surgió la inquietud. ¿Qué edad Y también tenía? ya estaba por salir de la prepa, cuando Okay. le diría que siempre, por eso digo que siempre tuve la intención, pero esto como muchos jóvenes que no saben a qué van a estudiar o qué son buenos, es una cuestión de identidad o de constante de saber lo que va uno a hacer. Y también otra cosa que influyó, pues que era una carrera que sí se ofertaba en mi estado, en la Universidad Pública del Estado. Vengo de una familia de 5 hermanos, entonces yo como mayor dije, pues, si elijo una carrera, pues era asequible para mis papás, ¿no? También no era todo para mí, Okay. todos los recursos de la familia, entonces era una cuestión que también sopesé y por eso me pareció muy práctica y algo que pudiera hacer.
Y pues ahí, así es como Ok. ingresé. Y el amor, pues ya la carrera lo fui tomando, como a muchos les pasa, a Ujú. medida que va uno estudiando, va tomando un poquito más de amor por eso. Y una vez que está en la carrera, en qué parte empieza a ratificar esta, pues, creo que cuando usted llega al poder, bueno, a las instancias del poder judicial, vio una necesidad, ¿no? Sí, sí, así es. Y ya estando en la carrera, ¿en dónde se da cuenta que urge la necesidad de ser parte de esta o la que sea institución en donde uno ejerce la carrera como tal, ¿no? Sí, bueno, fue en la carrera, bueno, uno está centrado en los estudios, es algo que a veces falta en las instituciones públicas y sobre todo en la carrera de Derecho, Ok. que no se vincula la teoría con la práctica. Es Ujú, distinto uno ver la ley escrita y el código dice esto, y se ok. encuentra mucho, y Ujú, muchos estudiantes de Derecho les va a pasar eso, pero es que el código dice así, y yo veo que en la práctica no pasa como yo me lo imagino. ok. Y fue cuando empecé a hacer prácticas profesionales. No ingresé luego que en los primeros semestres, ya en la parte final, fue Ujú, cuando me di cuenta de eso. Me tocó estar haciendo prácticas en las defensorías de oficio, hice mi servicio social y es cuando me doy cuenta qué es lo que aprende uno en las aulas y cuál es lo que eso reafirmó, que y ya la tenía yo una realidad. experiencia, eso, la realidad que no Ujú, ujú, coincide. Después la ley es muy bonita, pero lo que siempre he dicho, lo importante son las personas que lo aplican. ujú. La ley puede tener un diseño muy bonito, muy bien hecho, pero siempre importan las personas que se encargan de que esa ley tenga vigencia. Ok. Y sale de la carrera y ¿cuál fue su primer trabajo? ¿Cómo se encuentra este primer trabajo? Empecé, traía la idea, como todos entramos a la carrera, de que cuando salga voy a poner mi despacho. Entonces empecé con eso, a la práctica de la Ujú, profesión. Algo que me gustaba pues es estar constantemente, cuando tenía oportunidad desde que hice mi servicio social, ponerme a leer expedientes, o sea, es conocimiento. Nadie, dije, va a ser difícil que alguien me enseñe todo lo que sabe, entonces lo tengo que ujú, yo aprender. Entonces empecé con la práctica de la profesión y me actualizaba constantemente. Dije, es una carrera donde no importa los avances de la tecnología que uno tenga, sino que importa lo que uno conozca de la ley y la práctica. Entonces, ujú, basando en eso, pues empecé a practicar hasta que la práctica, llevando asuntos también, y cursé la maestría. Cuando estaba cursando la maestría, justo cuando la estaba terminando, hubo una especialidad que en esa época ofreció el Poder Judicial de la Federación y que a nivel nacional solamente daba 10 lugares para personas que nunca hubieran pertenecido al Poder Judicial de la Federación. mm, Entonces, apliqué para esa especialidad, obtuve una de esas 10 becas, fui el único tlaxcalteca de mi generación, y les platico cómo fue que primero pues eran más de 1,500 personas que aspiraban a esos ah, lugares. Luego era a nivel nacional la convocatoria, pues mm, fue primero pues conocimientos generales de todas las materias del ujú, derecho, el conocimiento de la jurisprudencia que hasta ese momento estaba, y algo que ahorita ya no se hace, que un examen psicométrico. mm, Antes ese se hacía a los juzgadores federales para ocupar el cargo, ahorita ya no se hace, pero para esa especialidad sí no los hicieron, ok. para detectar pues ciertos rasgos de las personas, algunas pues que tuvieran esa vocación de servicio y que Ujú, tuvieran un perfil psicológico que no fuera contrario a la función que debían desempeñar. Y ya después de eso, pues un sínodo o jurado que integrado por magistrados ya de muchos años, un juez y el director del Instituto de la Judicatura Federal, donde pues interrogaban a cada sustentante, ya los finalistas, y ya de ahí asignaban las 10 becas. Obtuve una de esas 10 becas, fui el único tlaxcalteca de mi generación y obtuve mención honorífica. Y eso es lo que me permitió entrar al Poder Judicial de la Federación. Antes nunca me hubiera imaginado porque pues no tengo ni tengo familiares, o sea, no podían ingresar por esa cuestión. Entonces fue por méritos propios por lo que ingresé. Y de ahí ya llevo 14 años, más de 14 años. Y ingresé, mi primer puesto fue ya elaborando sentencias. O sea, ujú, antes sí había pedido en alguna vez, fui a un juzgado federal en Tlaxcala y dije a pedirle al titular que me dejara ingresar, pero dice, mira la lista que tengo tan grande, dice, entonces pues anótate cuando te toque. Y dije, pues sí, dije, pero mientras pues sigo así ejerciendo mi profesión. ok. Y entonces, para ingresar pues a la carrera judicial así por los cargos, pero por esa especialidad a mí me capacitaron justamente fue muy pesada, era entrar en la mañana y salir ya
a la noche, todo el día se la pasaba uno ahí. Fue muy intensiva, nos daban clases magistrados especialistas en cada materia, incluso ministros daban clases. Se esperaba que, les platico que ahí en la computadora que utilizábamos no podíamos tener nada que no fueran las leyes, no podíamos ayudarnos de formatos ni consultar nada, porque querían desarrollar ciertas capacidades. Entonces era trabajo bajo presión, necesitamos esto en determinado tiempo, lo tienes que analizar bien, utilizar bien un método que te permita que nada se te pase, habilidades que se supone que uno debería de adquirir. Entonces, por eso mi primer trabajo desde el principio fue en un tribunal colegiado en materia civil en la Ciudad de México, en el Palacio de Justicia Federal. Ingresé a los 28 años tenía con ese cargo y desde entonces pues me he dedicado a eso, a presentar los proyectos de sentencia que resuelven jueces federales y magistrados federales. Por eso ya y he estado en pues, distintas partes de la República. He tenido la oportunidad en la Ciudad de México inicié, he estado en Puebla, en Morelos, en Veracruz, en Zacatecas y en mi natal estado de Tlaxcala también he estado aquí. Por eso he dado clases aquí. ¿Se imaginó esta mención honorífica? No me la imaginé. En un principio, cuando ingresé, pues se me hacía impresionante el edificio de del Instituto de la Judicatura Federal, hoy llamada Escuela Judicial Federal. Está anexa al Palacio de Justicia Federal. Es un edificio muy bonito, muy impresionante cuando ingresé. Y se hace siempre una presentación de qué estado vienen. Empecé a escuchar que había personas que tenían ya en esa instancia pues 3, 4 maestrías, que ya tenían experiencia en la función pública, ya estaban dentro del Poder Judicial practicando. Entonces dije, ay, ¿dónde me fui a meter? Pero dije, si estoy aquí, es por algo, ¿no? Es porque sí tengo la capacidad, alguien vio en mí ciertas cualidades y pues nada más falta que yo las desarrolle. Claro. Y me concentré en lo que yo estaba haciendo, en hacer muy bien lo que yo podía hacer en la medida de mis capacidades. Y pues ya al último, cuando me dijeron, pues va a ser, cuando sea la ceremonia, pues va a ser una mención honorífica, pues me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto porque, pues, vaya, o sea, uno no se lo imagina, no le podría describir. Okay. Orgullo personal, orgullo por mi estado, muchas cosas. Sí. Bueno, y a mí me gustaría, fuera de la entrevista, compartió algo que me parece importante resaltarlo. Una mención honorífica, o detrás de una mención honorífica, hay sucesos que de pronto pudieran no concluir en una mención honorífica, ¿no? Usted comentaba que la presión era muy fuerte y que en algún momento dijo, creo que no es para mí. Sí. Recuerdo que una tarde, porque presentaba redactaba un documento, una sentencia, y había un grupo especializado que me decía desde este punto está mal, o este párrafo no tiene una adecuada redacción, utilizaste malas comas, esta palabra no significa lo que tú quisiste, desde ese punto. Luego ya un grupo jurídico que decía, no estás contemplando que esta jurisprudencia que está o algo, todo nos era afinar eso, era muy pesada, uno siente, no sabe cómo van los demás, siente uno que mucha carga. Entonces hubo una noche que yo recuerdo que incluso platiqué con mi papá y le dije, digo, ¿sabes qué? Siento que esto no es para mí, me sentía tan presionado y tan así como que me dio un bajón. Y me dice, pues bueno, hijo, lo que tú decidas. Tú sientes que no, pues regrésate a Tlaxcala. ¿Se esperaba esa respuesta? No me esperaba esa respuesta. Yo pensaba que decía, no, aguante. Pero me dijo, no, pues como quieras. ¿Sí? No me dijo nada, no me dio nada. Me dijo, si tú consideras que tú no puedes, mañana te regresas. Tomas un transporte en la TAPO que está ahí, te regresas. Y ya me acosté el día siguiente en la mañana. Dije, no, yo no me voy a ir. Yo ya me gané la beca y yo estoy aquí. Y si me quieren, que me saquen porque digan que yo no soy de aquí, que no puedo. Y ya de partir de ahí, pues ya después ya la mención honorífica me dio mucha satisfacción. Yo creo que todos pasamos en algún momento en la vida momentos que dudamos. Sí. Y es algo pues con lo que tenemos que trabajar todo el tiempo. Bueno, sin embargo, me parece que la preparación que ha tenido ha sido muy constante. Siempre estar buscando temas en donde prepararse, siempre estar buscando en dónde especializarse, y creo que también en los distintos lugares donde ha llegado también le ha exigido esta preparación. Sí, en todos los lugares donde he estado,
esos lugares donde he estado ha sido distinto. Por ejemplo, en el estado de Morelos, igual era un tribunal que conocía todas las materias, asuntos agrarios. En el estado de Zacatecas, por ejemplo, fue un tribunal que auxiliaba a tribunales federales que no cumplían con las expectativas, que tenían mucha carga de trabajo. Les llaman tribunales colegiados, pero son auxiliares, auxilian a ciertas ciudades en la República. En ese auxiliamos en materia fiscal y administrativa a la Ciudad de México. Tiene muchos asuntos grandes de materia fiscal y de empresas grandes. Le auxiliábamos. Y también se auxiliaba al tercer circuito, que es Jalisco, que también tiene muchos asuntos muy relevantes y de mucha complejidad. Entonces eso me dio mucho la oportunidad de aprender muchas cosas nuevas. Eso he estado en tribunales en materia laboral, en materia administrativa, en materia agraria. El derecho agrario se me hace muy bonito. No es, jamás llevé agrario en la universidad porque uno optaba por ciertas, en la parte final optativas, pero me tocó aprenderlo de cero y pues eso aprende. Un funcionario judicial no lo sabe todo. Eso yo lo advertí, sino que es un trabajo constante. Uno en lo personal y lo que sea, y es lo que he sostenido, siempre que un funcionario judicial debe tener un autoconocimiento y una autolimitación. Un autoconocimiento porque debe de saber sus limitaciones. Todos tenemos limitaciones, nadie lo sabe todo, entonces todo el tiempo tiene uno que investigar, que preguntar. Jamás he tenido ningún reparo en preguntarle a un compañero si yo considero que él tiene es más experto sobre una materia. Claro. Eso es importante, uno tener ese autoconocimiento, saber sus limitaciones, y aparte le quita la soberbia. Un funcionario judicial no debe ser soberbio. Si un tema no lo conoce, tiene que investigarlo, tiene que prepararse, porque las personas esperan que su asunto sea tratado con la más importancia. Alguna vez me preguntó cuál es el asunto más importante. Dijo, he tenido muchos muy relevantes, pero yo siempre tengo presente que toda sentencia es fundamental en la vida y en el destino de quien la recibe. Entonces, sea lo que sea una cuestión familiar, sea una cuestión de impuestos, sea una cuestión agraria, lo importante es que es fundamental en la persona que lo va a recibir. Le puede cambiar el destino, le puede cambiar todo. Entonces, eso lo tengo presente. Entonces, ahora que veo que ando promocionando la candidatura, me han preguntado, oiga, y ya que anda promoviendo, ¿y para usted qué es suficiente? ¿Que tenga muchos títulos? Digo, bueno, pues sí es importante la preparación académica, desde luego, pero también es importante que tenga experiencia, que sepa de lo que se trata, que haya estado sujeto a la persona a esa presión, lo que implica el Poder Judicial de la Federación, que revisa generalmente lo de todas las autoridades judiciales, tribunales. Pero además esa cuestión de autoconocimiento, de saber, y la autocontención, porque es uno de los cargos que uno debe tener presente, que no está ahí para que le aplaudan o para que... Recuerdo en esa un magistrado que se acercó que me echaba muchas porras, y que fue un tribunal donde hacía uno una especie de prácticas profesionales, y que me felicitó mucho. Yo creo que le simpaticé al magistrado, y él me decía, dice, un funcionario judicial, acuérdate que es como un elefante. Yo, ¿cómo? Dice, pues mira, debes de tener la piel bien gruesa, porque va a haber quien te elogie para sesgar o va a haber que te insulte, y nadie queda conforme en un juicio. Entonces debes tener la piel bien gruesa. Dice, también debes de tener los pies bien firmes sobre el piso. Ya ves cómo están los elefantes, así dice, debes de estar bien pegado con tus pies al piso. Dice, y debes de tener unas orejotas, dice, para escuchar a ambas partes. Siempre escucha a las personas. Las personas, cuando se paran en un tribunal, tienen la necesidad de que al menos los escuches. Ya vienen de años litigando un asunto, ya vienen con la zozobra de que van a perder su libertad o sus bienes. Mínimo escúchalos. Entonces, y otra, dice, y algo que, dice, el colmillo largo y retorcido, dice, porque, dice, no debes de dejarte engañar también. Debes de tener mucho cuidado. Debes de saber las trampas que hay entre tácticas de abogados, o que gane. Trata de que las resoluciones se ajustan, ¿no? No caigas en trampas, no te dejes engañar. Hay personas muy hábiles en estas cuestiones, abogados muy hábiles, que te pueden pintar algo que es verdad cuando no es así. Entonces, toda esa cuestión, por eso me gustaba el símil, pero dije, no sé si de verdad lo leyó en alguna parte o se lo sacó de momento, pero sí me ayudó, me ha ayudado, y es un trabajo interno que todo el tiempo uno tiene que hacer en estas cuestiones. Lo hago incluso ahorita que ando en campaña. No caigo en eso que dicen, ¿cómo alguien que no sabe de derecho va a elegir a tan importantes jueces o magistrados? No. Mi voto de confianza lo tiene la gente. A veces el corazón ve lo que los ojos no. Y espero que la gente vea ciertas cualidades, porque además sí es importante la experiencia, y también yo defiendo mucho que
es necesaria la experiencia porque no se puede llegar a aprender con la vida de las personas, Ahora, pero considero que también es esa cuestión que, pues, trabajo personal de cada quien. claro, ahora hablando de experiencia, ¿eso animó a que se registrara como candidato o qué más influyó para tomar la decisión? Influyó porque justo estaba en esta decisión. Yo he tratado de vincular, me he esperado en la cuestión de concursos, participé en alguno, consideré que en ese no era mi momento y estaba justo en esto, en estos concursos que estaban haciendo cuando viene esta reforma judicial. Es el siguiente paso, digamos, es todo funcionario judicial tiene en el fondo aspira en el fondo a ser algún día quien decide, ¿no? El hacerse responsable de esa decisión. Cada uno tendrá sus motivos. Para mí resultaba algo muy relevante y me inscribí ahora porque antes uno podía ser designado titular en otro estado. Y yo considero que tenía la esperanza de pasar los filtros y ser candidato en mi estado. De alguna manera todo esto que he aprendido, pues aplicarlo y contribuir al mejoramiento de la justicia de mi estado, aunque es una tarea enorme. Es una tarea enorme y todos los días trato de ver o de proponerle a las personas algo que sea viable. Sería muy irresponsable por meterles ahorita a las personas algo que no se va a cumplir. Tienen muchas expectativas porque hay un verdadero cambio en el Poder Judicial. La justicia en general, le diría que en el Poder Judicial, pues tenemos cierta preparación, no permea tanto eso, pero al final la imagen, todos tenemos la imagen, juzgados locales y todo, tienen la imagen de que la justicia no está cumpliendo con las expectativas sociales. Y eso, pues, eso es algo incontrovertible. No hay una buena imagen del Poder Judicial. Entonces, por eso somos responsables como candidatos, no solamente de no ser corruptos en el sentido de no aspirar a algo para lo que no estamos preparados, sino también asumir la responsabilidad de hacer propuestas serias a la ciudadanía, de cumplir con esas expectativas, porque esto no nada más es llegar al cargo y ya me senté y ahora que sigue, no, es lo que viene después, es hacer ese trabajo para que en realidad haya ese cambio de la ciudadanía, porque si no, si fracasa, es un fracaso para todos. Y si funciona, es para todos igual. ¿Qué le ha sorprendido de manera personal esta campaña que usted está haciendo? Pues me ha sorprendido que ya tenemos como que el campo minado. Ya las personas ya están predispuestas. Me ha sorprendido el desencanto de las personas. Ha habido quien me dice, ni siquiera le diría que todo el mundo me recibe, siempre les digo que todo el mundo, ay, qué bueno que nos viniste a visitar al municipio hacía falta que vinieras a Santa Cruz, a Contla, a Pisaco, no, te estábamos esperando, pero no es así. La verdad, hay quien respetuosamente nos escucha, nos pregunta, pero hay también quien dice, no le quiero recibir nada. Oiga, pero no pertenezco a ningún partido. Somos funcionarios que, pues, o somos aspirantes a un cargo judicial. No, yo no le recibo nada, todo está lleno de corrupción. No nos dejan, y a veces le comento a quien me acompaña, que es mi familia principalmente, dicen, ¿por qué a pesar de que te han dicho que no, tú te quedas? Digo, porque de esas personas me gusta escucharlas, ¿por qué no? Porque eso a mí me enseña, ¿no? Claro. Me enseña, esto es algo nuevo para mí, lo estoy disfrutando, porque algunos diagnósticos que yo tenía, así les decía, el derecho es una cosa así que no nos imaginamos, pero una cosa es la práctica nos abre mucho los ojos, se da uno cuenta, ¿no? De muchas cosas. Por eso le decía, alguien que va a dictar una sentencia, con independencia de la posición social o económica, cómo se haya desenvuelto en su vida, debe de tener cierta vinculación a ciertos sectores de la sociedad. Claro. Si no la tiene, va a contribuir en sus sentencias, tal vez involuntariamente va a contribuir a que las brechas sociales se amplíen, a que haya más discriminación. A veces lo hacen así porque pues no están en contacto. No puedo saber cómo es la necesidad social o económica si jamás he estado en contacto. Por eso algo que puse en mi exposición de motivos es que pues el hecho que agradezco mucho es estar en una universidad pública, porque eso me dio contacto a muchos, ahí confluyen todos o van muchas personas de todo mi estado, y tenía yo compañeros de Tlaxco, de Apizaco, y cambia la mentalidad. Claro, sí. Y tenía compañeros que pues papás se dedicaban a cultivar la tierra y me decían, oye, esto, y me platicaban las temporadas, las dificultades que tenían, todo, o sea, eso uno lo acerca, ¿no? Lo acerca y le da, pues sí, convive con todo tipo de estratos, y es importante porque eso lo hace consciente. Quien nunca lo ha hecho, tal vez, digo, no es que tenga un defecto de preparación o de formación, sino que si uno va a impartir justicia, la va a impartir para todos.
Incluso quien ha simpatizado no necesariamente es con un partido político, con una estructura determinada, sino son de todas partes. Y lo único que les garantizo es que a todos nos conviene que los árbitros sean imparciales, que los jueces y los magistrados sean imparciales, a todos, con independencia que tengamos alguna preferencia partidaria o hacia algún estrato social o hacia un grupo específico del que sea, nos conviene que sean imparciales. Y además es lo que puedo hacer, porque ahora que no nos dan ni recursos, ni llegamos a un puesto donde podamos disponer de muchos empleos para ofrecer, como los políticos en ocasiones algunos, no digo todos, ofrecen empleos, o no va a ejercer recursos un juzgador federal, un magistrado, lo único que tenemos es nuestra imparcialidad y nuestra independencia. Y es lo único que, insisto, no podemos comprometer. No podemos comprometer porque si no se tiene eso, la libertad de decidir lo que sea mejor, claro. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro material de trabajo? Okay. ¿Qué pasa si comprometo la independencia y la imparcialidad? Digo, ¿cómo la garantizo? Es cierto, va a haber un tribunal de disciplina y que nos va a vigilar. Bueno, pero a la hora que dicte sentencia, pues ya es una cuestión interna que realmente no tenga ningún vínculo, que no tenga ningún sesgo, que con independencia de mis preferencias, digo, por eso es la famosa toga que uno se viste como si fuera otra persona, ¿no? Una persona que se quita sus prejuicios, que se quita, independientemente de preferencias, de aficiones, se quita todo eso y voy a impartir justicia para todos, ¿no? No es para unos ni a los que me caigan bien ni a los que me caigan mal. ¿Y algo que nunca imaginó o pensó que hubiera en esta campaña? Pues que fuera a ser así, que se regresara a la política como debe ser, ¿no? Había una señora que me dijo, oiga, ¿y no me va a regalar una bolsa o no me va a regalar una jarrita mínimo? Le digo, ¿qué crees, señora? Pues es que no andamos haciendo eso, es más, está prohibido, digo, no sé qué pase, digo, pero digo, y es así, ¿no? Y es que, y uno no los puede decir, ay, las personas que sean interesadas, no, claro. Es que están acostumbrados a esa forma, ¿no? Y ahorita la política trata de que uno sea con recursos propios, para eso tuvimos que registrarnos ante el INE, nos pidió presentáramos como funcionario. Yo todos los años que he estado en el Poder Judicial Federal presento una declaración patrimonial, informo qué recursos tengo, cuánto dinero tengo en cada cuenta, qué movimiento hubo en el año, todo. Por eso me he enseñado a llevar también mis cuentas, que a la fecha pues yo hago mi declaración de impuestos personalmente, o sea, de que llevo tan buen control de eso, porque pues como cada año se habitúa uno. Si ni a poco tienes control de eso, pues sí debo decir cuánto gastas, cuánto ganaste en tu salario, qué bienes tienes, para que es una garantía, ¿no? De independencia, es una garantía pues patrimonial para ver que no alguna persona piense enriquecerse con el puesto, ¿no? Pero independientemente de eso, algo que tengo presente en esta campaña y que he platicado con mi familia, con mis hijos, dije, miren hijos, voy a esto, créanme que no voy a hacer nada indigno, primero. Y otra que en realidad, ustedes díganme, ustedes igual, porque a veces quien me acompaña digo, que no se pierda la cuestión ética, que no sea querer el puesto por el puesto. Si uno llega es porque sí realmente, porque la ciudadanía cumplió, que aparte hay otras cuestiones que ahorita no nada más es decirle a la ciudadanía voy a hacer este puesto, es explicarle en qué consiste. Explicarle en qué consiste, informarle que va a haber elecciones, porque hay personas que todavía no les llega esa información. Claro. Entonces, ¿Y cómo identificar su boleta? ¿Cómo viene? Bueno, traje justo algo que utilizo con la ciudadanía, porque ya ve que va a haber muchos, va a ser rosita, yo les digo, va a ser tamaño carta, color rosita, porque es los lineamientos, lo que ha informado el INE. Digo, y vea, ahí está comprobado que no pertenezco a ningún partido. Dije, no va a haber partidos ni va a haber tachitas. Entonces va a haber muchos nombres que se puede elegir, mujeres y hombres, y en la boleta rosita usted me encuentra con el número 20, voy a hacer el número 20, va a ser en orden alfabético Sánchez Vázquez Mario Alberto, y poniendo el numerito 20 es como pueden votar. Yo les digo, animo mucho a las personas, dije, después no nos podemos, dije, son responsables independientemente de lo que hagan. Sí. Si deciden no votar, son responsables y después no se pueden quejar porque tuvieron el poder de elegir directamente y no lo ejercieron. Y si deciden votar y no reflexionan su voto, también son responsables porque después los funcionarios que estén son los que todos elegimos. Entonces, es una manera de empoderarse, de ejercer este derecho. Tenemos la oportunidad de mejorar el poder judicial. Entonces, les llevo esto lo utilizo en papel, en cartón, lo utilizo para explicarles, ¿no? Porque es doble la tarea, insisto, informarles que va a haber una elección, decirles cómo se va a votar porque han cambiado todas las reglas. Y también, pues aconsejarles y decirle cuál es la visión de la justicia. Yo lo he resumido en 3 cosas. Primero tengo la visión de que
les digo, cada sentencia debe ser juzgada sobre el entendido de que lo que se juzga es la dignidad de las personas y el derecho que todo mundo tiene de hacer de su vida algo valioso. Eso pareciera muy retórico, pero no, es importante y eso frecuentemente se olvida. Alguien puede saber muchas cuestiones técnicas, pero jamás se le puede olvidar lo más importante, que es toda la actividad humana debe estar influenciada por los valores. Entonces el valor en la justicia es la dignidad y es el derecho que todo el mundo tiene de hacer que su vida sea algo importante para las personas. Y entonces las propuestas concretas pues es mejorar lo que pues seguramente va a tener coincidencia, pero es justicia cercana, justicia eficaz y justicia para todos. Cercana, pues que esa vinculación, que las personas tengan oportunidad. Si algo me ha enseñado el trato con los tribunales es que las personas a veces tienen la necesidad de ser escuchadas, pero además regular eso. Y cercana también, pues que se sientan incluidos, ¿no? Que utilizar el lenguaje sencillo en las sentencias. Otro, la justicia que le decía eficaz es que se resuelva con agilidad los asuntos. Para eso es importante que tenga experiencia y que sea alguien que sí sabe. Cuando uno dice que puedo hacer que un juicio se resuelva más rápido, es una cuestión de practicidad. Si puedo hacer miles de audiencias para retrasarlo un año, pues las concentro y lo hago en una sola audiencia. Si puedo admitir muchas pruebas innecesarias, admito las importantes para que se resuelva más pronto, por el desgaste económico, emocional y que todo el mundo tiene. Y la justicia para todos, que pareciera alguno como que la igualdad en la impartición de justicia, es una cuestión pendiente que ahora que he tenido, he encontrado hasta miembros de organizaciones sociales de varios sectores y lo que me han dicho es que sienten que no es una cuestión retórica eso de que la justicia es un privilegio, lo sienten ciertos sectores, que no tienen acceso, que la justicia es como un servicio al que solo accede quien tiene un buen abogado o que tiene los recursos para patrocinar esa asesoría jurídica. Y eso no debiera ser, ¿no? Se supone que, y es tarea importante, y como lo he sostenido en algunos foros, los quienes estamos como magistrados o quienes aspiramos a esos cargos, tenemos como misión, como tribunales, verificar que todas las instituciones funcionen en beneficio de todos. O sea, y eso, la administración de justicia es algo importante, pues que sí incluye a todos. Claro. De alguna manera, con ajustes procesales. Vaya, hasta el hecho de que dé clases o que capacita foro sirve porque en la medida que estén mejor capacitados los abogados, pues defienden mejor a sus clientes. El orientar, el hacer ajustes, le llaman ajustes procesales. Si yo advierto que alguna persona tiene alguna discapacidad, voy a ver que eso hasta puede influir, ¿no? Claro. Que no pueda comparecer a audiencias, que debo de ver que eso se garantice, que los edificios garanticen eso, no hacerla comparecer tantas veces. Claro. Y esa justicia para todos, pues es que realmente haya una equidad, una igualdad. Se dice a veces, no utilices ese término porque suena como guerra, pero yo hablo de igualdad de armas, que realmente, con independencia de su posición económica o social, realmente sientan que comparecen con igualdad de oportunidades. Por eso es tan importante que todos los árbitros o que todos los magistrados o jueces sean independientes y sean imparciales. Por eso digo, esas dos palabritas es el único capital que tenemos y el que no debemos de comprometer. Y he tratado de que eso sea así. Traigo un proyecto que es para mi estado. Quiero así culminar mi carrera judicial porque ese es el siguiente paso y quiero hacerlo en mi estado, pero eso depende de muchas cosas que pasen en esta elección, pero estoy disfrutando esto porque me permite aprender más. Cada proceso que he tenido me ha permitido aprender y trato de sacar de cada proceso algo que me beneficie y que me haga crecer. Y pues lo estoy disfrutando, no sé, es la primera vez, les digo a las personas, es la primera vez que hago esto y es verdad. Si pueden, mis redes sociales, vean la fecha en que las abrí y pues verán que no tenía ni Facebook ni eso porque es la primera vez. Es más, como funcionario judicial también, alguna vez decía un ministro de la Corte, dice, tu trabajo como funcionario judicial no es socializar, andar en comidas sociales, tu trabajo es lo que más puedas perfil bajo, mantenerte eso con tu personal, eso te garantiza ciertas cosas, porque dice, no nada más hay que ser justo, hay que parecer justo también, ¿no? Claro, exacto. Hay que evitar, la Corte Interamericana ha dicho, respecto de cuando un juez advierte que tiene algún interés en algún negocio, que aunque sea la mínima sospecha, tiene que excusarse de conocer, es decir, tengo que decir, yo no puedo resolver ese asunto porque yo tengo algún interés o tengo un negocio que se parece, entonces yo mismo debo de informar que yo no puedo resolver. Claro. Porque tiene que eliminar, por el bien de la justicia, tiene que eliminarse cualquier sospecha de imparcialidad. Claro.
Bueno, pues estamos en la recta final Así. y a mí me gustaría preguntarle como parte final, ¿cuál ha sido el momento más importante de su vida en la carrera judicial? El momento más importante, Ujú, pues curiosamente, digo, es cuando me enteré con mi familia que, pues me notificaron que iba a ser candidato. Y es importante porque rompió esquemas. mm, Me llevó a un lugar, es importante porque me llevó a un lugar distinto a lo como yo lo imaginé. mm, Entonces, por eso es importante porque tengo la oportunidad de compartir de hacer algo por mi estado, en la ujú, justicia federal en el estado. Para quien no lo identifique muy bien, los magistrados de circuito revisan en última instancia los juicios de amparo, que casi todo juicio, lo ideal sería que no todo juicio termine en amparo, pero la ujú. regla general y la realidad nos enseña que todo juicio termina en amparo. Entonces, tienen la última palabra, revisan todo lo que hacen las autoridades judiciales del estado e incluso vía amparo, ¿no? Que ya es el amparo ya procede contra las autoridades. Hay que verificar que hayan hecho bien, hayan respetado todos los derechos humanos, las garantías Ujú. judiciales. Entonces es relevante. Entonces a mí me parece que este es el momento porque me da la oportunidad de aspirar a algo Ujú. que estoy capacitado, que puedo dar algo importante y de culminar la carrera judicial que he tenido. Por eso es importante Claro. que haga propuestas serias, porque no me gustaría defraudar a nadie y tengo toda la intención y la misión de hacer un cambio. Y pues es importante, y es importante, ¿sabe por qué también? Porque llego con mi familia. Ay, qué bueno. Creo que es Entonces, algo que ha resaltado mucho, incluso en la información que solicitamos justamente para llevar a cabo esta entrevista. Su familia es un pilar fundamental. sí, sí, hay quien dice, para mí la prioridad es la carrera. Yo digo, aunque llegue lento, pero que lleguemos todos. Entonces ahí, que pudiera tener más antigüedad, pero hice unas Ujú, pausas en la carrera judicial para justamente trabajar también el tema familiar. En algún momento estaba tan concentrado en el trabajo que no tenía tanto contacto, eso les soy honesto, eso ujú, fue. Y hice ciertos ajustes y a la fecha yo sé desde lo que le pasa a mi hija que va en la secundaria, la de la universidad me llega con otras cosas, ujú. el más pequeño pues nada más hablo de fútbol, me da tiempo de eficientar mi trabajo para sentarme con él, no sé, a jugar un videojuego, porque eso también es importante, ¿no? O Claro. sea, la cuestión, si algo he aprendido es que pues que no hay algo, no es nada más la función, ¿no? También la persona, y eso Ujú, yo creo que se refleja en todos los aspectos. Entonces claro. es algo, por eso digo, este es el momento más importante porque me permite conjuntar todo eso. No sé Ujú. por qué, quien cree en el azar, quien cree que en este momento tengo esta oportunidad, no sé por qué, pero sí sé que puedo aportar algo y esperemos que vaya descubriendo también cómo lo haga y cómo lo haga muy bien. Muy bien. Pues ha sido un placer conocerlo un poco más. La verdad es que creo que para todos es importante ahora conocer más también al Poder Judicial. Este proceso nos ha llevado a eso, a Sí, conocerlo, a conocer también a las personas que algunas forman ya parte de él y algunas están con esa inquietud y con esa posibilidad de formar parte como una oportunidad que también están buscando, ¿no? Pero en su caso, que ya tiene toda esta carrera, pues personalmente agradezco la confianza de poder conocerlo un poco más y de que pues esta campaña culmine de la mejor manera. muchas gracias. Y por la Bueno, oportunidad de compartir. Y pues en esto igual soy nuevo en esto de las entrevistas, como le dije antes esperemos que todo lleve a buen puerto y muy al margen de aspiraciones personales o de cuestiones de otra índole. En verdad espero que funcione y tengo toda la intención de que funcione. Convenzo a las personas que voten, que se ujú, enteren, que se informen, porque es algo fundamental la claro, justicia, sí, aunque no sí, se sí. ve, se siente. Sí, sí, Digo, la sí. justicia no se ve, pero se siente e influye en muchos aspectos que no vemos. Una decisión mal puede terminar con un negocio, puede terminar con una persona que termina despedida Sí, o sí, con sí. alguien acusado injustamente que afecta todo el destino de sus familiares. Así, Claro. cuando el padre o la madre, ahorita hemos visto muchos casos mediáticos donde personas han sido acusadas injustamente y después de años se descubre que no tuvieron las garantías de defensa y que estuvieron todos estos años Ujú, sin necesidad de haber estado en una prisión claro, o hay quien pierde todo su patrimonio. Entonces, sí, sí, la sí. justicia sí incide en la economía, incide en Ujú, las oportunidades que tenemos, pero a veces no lo percibimos porque no estamos tan claro, informados.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Mario Alberto Sánchez Vázquez, candidato a magistrado del circuito en el estado de Tlaxcala. Y yo agradezco también al equipo de producción, a Lili, a Patti, por hacer posible también toda esta parte de producción que ustedes verán próximamente. Gracias a Water por el patrocinio del agua de este podcast para nuestro invitado. Y pues nos saludamos en el próximo podcast de Momento, en donde el único objetivo es conocer a personajes de nuestro estado que desarrollan alguna actividad importante, como es el caso de nuestro invitado de hoy, Mario Alberto Sánchez Vázquez. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.